Al presidente Gustavo Petro, Ana Cristina, a las 10 de la mañana, 36 minutos. Ayer se conoció la renuncia del viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez, por diferencias políticas con el gobierno actual, precisamente con el gobierno al que perteneció hasta hace unos pocos días. Y también se conoció el nuevo nombre del viceministro Ricardo Moreno, que además queremos saber estos cambios dentro del ministerio, qué significan para la educación en Colombia. Y el presidente Gustavo Petro ha hablado incluso que a través de las universidades se quiere hacer el proceso constituyente. ¿Eso sigue en pie o no sigue en pie? Y por esa razón yo le agradezco enormemente, además, que haya aceptado esta invitación y esté con nosotros en la cabina de Blue Radio al ministro de Educación, Daniel Rojas. Ministro Rojas, bienvenido. Mil gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y un saludo especial a las personas que nos ven y nos escuchan. Ministro, usted es una de las personas más cercanas al presidente Gustavo Petro, lo ha venido acompañando desde hace mucho tiempo a nivel electoral. Y por eso, pues hay muchos temas que me parecen importantes y pertinentes a hablar con usted. Pero el primero es sobre la salida del viceministro de Educación Superior, Alejandro Álvarez, que dice, pues yo ya no tengo espacio en los planes que hay dentro del Ministerio de Educación. ¿Por qué sale el viceministro y cuáles son las diferencias? ¿Qué va a cambiar en el Ministerio de Educación ahora que llega usted a la cartera? Bueno, lo que se nos ha instruido por parte del presidente es que podamos ponerle un acelerador a unas metas muy puntuales que están contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y que hace parte de los compromisos que hicimos en época electoral con la juventud colombiana. Particularmente la ampliación de la cobertura mediante la construcción de sedes universitarias, entre otras estrategias, avanzar en el plan de gratuidad y, por supuesto, también en las tasas de cobertura y de tránsito inmediato. La salida del viceministro, pues, tiene un origen lógico, y es que, pues, así como lo advertí en alguna entrevista, pues yo soy consciente de la necesidad que tengo al frente de la cartera de constituir equipos que respondan pues a mis lógicas y a mi estilo de trabajo. ¿Y cuáles son esas lógicas, ministro, y ese estilo de trabajo? Bueno, yo he decidido poner de viceministro de Educación Superior a una persona que conozco desde la Bogotá Humana, desde que estuvimos en el gobierno de la Bogotá Humana, que conoce muy bien el sector, pero que además estuvo acompañándome en el ejercicio del diseño del programa de gobierno. Ustedes recordarán que yo fui coordinador programático en la campaña del presidente Gustavo Petro, y con las personas con las que diseñamos el programa de gobierno, pues yo siento que puedo constituir un equipo que pueda tener un feeling y un compromiso muy fuerte frente al programa, pero además que yo pueda, y así se lo dije al presidente Petro, pues que yo pueda llamarlo un domingo a las 3 de la mañana sin ningún temor, sin ninguna pena, y sé que me contesta y sé que me corre. No estoy diciendo con esto que el viceministro Alejandro no lo haga o no lo haya hecho, pero pues no tengo esa confianza con él como la podría tener con Ricardo. Yo creo que para cumplir las metas, pues este tema de las confianzas y de el conocernos y tener una trayectoria de antaño, pues es una ventaja. Cuando él dice que se va por diferencias políticas, me lleva a preguntarle, ministro, digamos como que hay un temor, y es que se esté ideologizando realmente la cartera de educación. Y cuando usted dice, yo fui el coordinador programático de la campaña del presidente Gustavo Petro, pues eso implica la ideología que plantea el programa de gobierno y qué es lo que se quiere para el país. Y a través del Ministerio de Educación, el presidente Gustavo Petro ha planteado muchos cambios que quiere para Colombia como una sociedad. Y por eso yo le pregunto si esta llegada suya al ministerio implica eso, y esos cambios ideológicos que se quieren hacer desde el Ministerio de Educación van a materializarse ¿cómo? La ideología es un conjunto de ideas, y claramente el programa de gobierno contiene unas ideas transformadoras a mi modo de ver. Por eso nosotros hablamos de gobierno del cambio. Eso no es un simple eslogan, es cambiar
una realidad. Y por supuesto esas ideas no solamente están contenidas en el programa de gobierno, sino que tienen que ser desarrolladas a través del Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas. En mi opinión, el viceministro Alejandro estaba sintonizado con esas ideas. Si él dice que ahora tiene diferencias frente a esas ideas, pues a mí me sorprende. Yo creo que no, porque lo que nosotros nos hemos planteado en el ministerio es continuar por la senda de la ampliación de cobertura, insisto, por la senda de aumentar la tasa de tránsito inmediato de los estudiantes, por la senda de aumentar la tasa de cobertura, por la senda de seguir en la vía de cumplir la meta en términos de gratuidad. Y pues él durante su periodo creo que se comprometió con estas metas, así que las ideas que nos unen yo creo que se mantienen. Señor ministro Rojas, le quisiera preguntar sobre activistas del cambio o activistas por el cambio, lo veo mencionado de las dos maneras en los medios, y su vinculación con la persona que dicen que es su director, que es el señor Xavier Vendrell. Él enfrenta imputaciones desde 2020 por corrupción y actividades terroristas con los independentistas catalanes de Tierra Lliure, entre otras cosas, pues, y él estuvo en la financiación de la campaña del presidente. Quisiera que usted nos aclarara, por favor, cuál es la relación del señor Xavier Vendrell, de este catalán, con el Ministerio de Educación y con activistas del cambio, si activistas del cambio están relacionados directamente con el Ministerio de Educación, y cuál es la línea que se da ahí. Bueno, de eso me enteré a través de las redes sociales. El señor Vendrell yo lo conocí en la campaña en algún momento en el que se acercó a mí a decirme que él conocía a unas personas técnicas que desarrollaron la idea esta del tren del Pacífico que el presidente en algún momento mencionó, no sé si en un debate o en algún tipo de alocución en plaza pública, y que me quería dar la idea del tren del Pacífico para ser introducida en el programa de gobierno, porque yo estaba, insisto, diseñando el programa de gobierno, y me mostró unos renders que yo, pues, con todo respeto vi, pero que me parecía que era una idea todavía que había que desarrollarla mejor. Desde entonces yo no volví a tener contacto con ese señor. Mientras estuve de presidente de la Sociedad de Activos Especiales, él buscó reunirse conmigo un par de veces. No lo atendí, no por nada distinto a temas de agenda. Siempre que me buscaba para reunirse conmigo, yo estaba fuera de Bogotá o tenía algún tipo de cosas de agenda, y creo que se cansó y nunca más me volvió a buscar. Desde entonces no he tenido ningún tipo de relación con el señor Vendrell. Me parece pues que hay una insistencia que he querido dejar muy clara a través de las redes sociales, de querer vincularme con un señor que ni siquiera en mi vida pues he tenido ningún tipo de relación, ni de amistad, ni política, ni en ningún otro sentido. Frente a los muchachos activistas del cambio, precisamente por las etiquetas en las redes sociales, me puse a mirar quiénes eran, y allí encuentro a un montón de muchachos que pues yo sí los vi activos en la campaña. Yo no pero ministro, explíquenos eso. ¿Qué es eso de los activistas del cambio? Porque yo creo que es importante también aclarar cuál es ese concepto, a qué se van a dedicar, los están contratando, qué papel van a jugar dentro de las universidades. No sé, porque yo hasta ahora vi la cuenta en redes sociales de ellos, y me escribieron, me dijeron, si no nos conoce, conózcanos, estamos dispuestos a trabajar, somos activistas, y está muy bien que hayan activistas jóvenes que quieran. ¿Pero son activistas que son financiados por el gobierno nacional? ¿O son activistas que son ellos, pues a motu propio, que creen en el cambio, creen en el proyecto del presidente Gustavo Petro? No tengo ni idea, porque es que no he tenido ningún tipo de relacionamiento con ellos. Los vi a través de las redes sociales.
reconocí rostros. Bueno, en la silla vacía me pusieron fotos con ellos. Pues claro, cada vez que yo iba y entregaba una sede universitaria o entregaba o había un evento, mucha gente se acercaba a uno a tomarle fotos. Mire la gran prueba de que esa gente trabaja con usted, y una foto en cualquier evento, pues hombre, o sea, nos tomamos fotos con un montón de personas. Que usted diga eso, ministro. Estos activistas del cambio no trabajan en el Ministerio de Educación y no van a tener ningún rol que yo sepa, de las no. Universidades. Que yo sepa, no. Pero el artículo que yo leí de la silla vacía dice que de las personas que se han delegado como representantes del presidente ante los consejos superiores universitarios, hay personas que o pertenecen o tienen algún tipo, bueno, le arman relación por una foto, pero bueno, pertenecen o tienen algún tipo de relación con ellos. Eso yo pues... Primero, yo no he nombrado el primer delegado ante los consejos superiores universitarios. Pero segundo, yo tampoco le veo a eso ningún tipo de problema, porque si son personas que han hecho activismo por la educación pública de este país, pues es lo más lógico que en un gobierno que se dice ser un gobierno popular ponga como representantes no a empresarios, no a políticos, sino a jóvenes que han hecho activismo por la educación. Yo a eso no le veo ningún problema, y si a mí me toca delegarlo a jóvenes que han hecho activismo por el derecho a la educación en ese país, pues los pongo. Claro, no me voy digamos, a restringir de ello. Por eso le preguntaba, ministro, cómo va a ser su estilo. ¿Por qué razón? Porque el presidente Gustavo Petro desde marzo de este año ha venido hablando del proceso constituyente. Y el proceso constituyente, de lo que nosotros hemos podido averiguar a lo largo de todo el 2024, haciendo entrevistas con diferentes personas, se quiere gestar a través de las universidades. Y por eso los activistas del cambio dentro de las universidades públicas también gestando ese movimiento alrededor del país. Y ahí yo le pregunto, usted dice, yo no tenía ni idea que esto estaba, no estoy en desacuerdo, tengo que llegar a enterarme a ver qué es lo que va a pasar. No estoy en desacuerdo, me parece muy bien que hayan activistas por la educación pública en este país. Pero entonces, sí hay una intención desde el Ministerio de Educación de generar el proceso constituyente a través de las universidades, un poco tratando, no sé, dígame usted, esa es una teoría mía, de emular lo que pasó en 1990 con la séptima papeleta. Es como el proyecto político ideológico para generar una transformación total en el país, ¿o no? Yo creo que si el ministerio, la institución, digamos, gubernamental, se introduce en los procesos constituyentes de cualquier clase, digamos, de origen, lo vicia. Porque el poder constituyente no tiene que emerger de la institucionalidad pública, porque precisamente el poder constituyente controvierte al Estado constituido. El poder constituyente tiene una fase previa que es destituyente. Por lo tanto, si el Ministerio de Educación, en el caso puntual de las constituyentes universitarias, llegase a meterse a promover de alguna manera la agenda constituyente, pues la vicia y deja de ser constituyente, ¿sí? Entonces, no hay ninguna intención en ese sentido, porque, insisto, dejaría de ser constituyente. Pero, ojo, esto no quiere decir que el Ministerio de Educación Nacional no permita abiertamente el debate público y el debate universitario y el debate de la comunidad estudiantil frente al devenir de las políticas públicas en términos de educación superior. Es nuestro deber democrático permitir que el desarrollo del debate, de la discusión, porque en últimas el poder constituyente es en esencia eso, democracia, la discusión para que hayan concreciones frente a cambios que demanda la comunidad estudiantil. Listo, entendido eso que usted nos está diciendo, señor ministro. Primero hacemos unas claridades. Usted dice que lo han estado atacando en redes sociales con esto de Xavier Vendrell. Le quiero decir, en Medellín, Xavier Vendrell desde hace mucho rato está siendo objeto de, digamos, de investigaciones periodísticas en Medellín por su papel en contratos de Medellín. Entonces yo aquí no le estoy preguntando al señor Daniel Rojas, le estoy preguntando al señor ministro de Educación. Yo no tengo nada contra usted, le estoy preguntando al ministro de Educación, que es lo que me interesa en este momento. Ahora, estoy de acuerdo con el punto que usted ha hecho muy claro, que le parece que activistas universitarios trabajen por el cambio. Eso está perfecto. Pero aquí lo que estamos
debatiendo, señor ministro, es primero el cómo, ¿cierto? Y en ese cómo es donde ponemos en la discusión a Ricardo Moreno. ¿Por qué? Porque el viceministro Ricardo Moreno viene de ser cercano, viene de una cercanía con los, pues ya sabemos que tiene una cercanía como ha sido publicado, con los delegados que tiene, los 17 delegados que tiene el presidente, claro, con el Consejo Superior Universitario, ¿cierto? Entonces, digamos, tiene una incidencia ahí. El primero es este viceministro Ricardo Moreno y lo que puede incidir en estos aliados por el cambio. Y en segundo lugar, que no me parece secundario, que el señor Vendrell sea una persona que tiene imputaciones fuera del país. Entonces, claro, las cosas parecen muy casuales, pero es que a él nos están diciendo, él es el director de los activistas del cambio. ¿Usted le parece que una persona que tiene imputaciones en otro país pues debe estar a cargo de ese grupo de activistas que pueden ser activistas? Y eso está bien, pero primero eso y lo otro del viceministro Ricardo. Bueno, primero yo no me siento atacado ni mucho menos, o sea, no tengo esas prevenciones. No, yo dije que en las redes sociales han querido vincularme con el señor Vendrell, que la verdad me parece muy curioso porque, como ya he explicado aquí, lo he visto 2 veces en mi vida y jamás como funcionario público, así que no tengo ningún tipo de relación con él. Es más, para ir más al fondo de esto, si ustedes averiguan bien y les preguntan a la gente al interior del gobierno, al interior de la Colombia Humana, que es de donde yo vengo, le dirán que hemos tenido con las personas que usted menciona, incluso hasta inconvenientes de tipo personal, es decir, ni nos hablamos, no nos caemos bien, para decirlo en términos coloquiales, no nos hemos caído bien, no tenemos ningún tipo de relación. Ahora, dicho esto, frente a su pregunta, que si me parece bien que dirija a los activistas por el cambio, pues no soy nadie para decir quién debe dirigir un colectivo de activistas, o sea, y le hablo como ministro y como persona. ¿Qué hace un ministro diciendo quién debe o quién no debe dirigir un grupo de activistas? Si es el señor Vendrell, si es fulanito o sutanito, pero quizá allá no, ellos con quiénes se dejan dirigir, o sea, de acuerdo, yo por qué tendría que opinar al respecto. No, yo le voy a decir por qué, ministro, y es porque usted, claro, como dice Ana Cristina, tiene la condición hoy de ministro de Educación, un cargo importantísimo, pero 2, porque usted sabe que usted hace parte del primer anillo de lo que se llama el petrismo puro y duro que está participando en el Ejecutivo, y que claro que usted ha jugado un papel muy importante desde la campaña, incluso desde antes, en el tema programático. Y por eso es que se le hacen esas preguntas. Pues porque usted es ministro de Educación, pero también ha trabajado en el tema ideológico del proyecto del presidente Gustavo Petro, y dentro del proyecto ideológico del presidente Gustavo Petro está utilizar esos mecanismos de los activistas en las universidades públicas. Bueno, yo no diría que dentro del proyecto ideológico está el de usar el activismo. Utilizarlos para generar transformaciones. Entiendo perfectamente. Y por eso lo respondo, Usted me dice, por eso se le hace pregunta, y las comprendo perfectamente, y por eso las respondo. Y la respondo hasta el cansancio, la voy a repetir las veces que sea necesario. No tengo nada que ver con ese señor. Si dirige o no dirige a los activistas del cambio, y si está bien que los dirija o no los dirija, pues será ya una discusión interna dentro de este grupo de muchachos y de activistas, si quién quieren que los dirija, pero yo sí quiero, por favor, que quede muy claro que no tengo ningún tipo de relación de ninguna naturaleza con ese señor. Es más, no me quiere porque nunca lo atendí cuando yo fui presidente de la SAE, nunca lo atendí, es la verdad. Tengo ahí las veces que quiso comunicarse conmigo, jamás lo atendí. Y ni siquiera por algo distinto a que, pues, en definitiva, pues como ya lo dijo Daniel Coronel en una columna, pues de pronto tiene algún tipo de incidencia en negocios inmobiliarios, y SAE tenía tiene una misionalidad asociada al negocio inmobiliario, y por eso yo no quise atenderlo. Ministro, acá revisando el presupuesto del 2025, pues veo que su cartera va a tener el aumento más importante de todo el gobierno, incluso creo que será el ministerio con más presupuesto de la historia del país, casi 80 billones de pesos. Me interesa que nos cuente esos 9 billones nuevos, en qué se van a gastar, y también me interesa su respuesta
bajo esa disputa un poco, si se quiere, ideológica, de personas que piensan diferente a usted, expertos en educación que dicen, hombre, la prioridad en Colombia en inversión en educación es primero la educación básica, la educación primaria, mientras en ustedes hemos visto un poco más de acento y de importancia en dársela a la educación universitaria? Gracias. Bueno, creo que no respondí a una pregunta, pero no la voy a evadir la que usted hace, que me hacía anteriormente la periodista Ana Cristina, respecto al viceministro Ricardo Moreno. Ricardo Moreno, claro, era el asesor del despacho encargado de relacionarse con los consejos superiores universitarios y, por supuesto, por ese rol, tenía que hablar con los delegados ante los consejos de superior universitarios. Las personas que han asumido ese cargo en todos los ministerios, pues tienen ese tipo de relaciones. Cuando esos delegados eran empresarios, no hubo mucho cubrimiento mediático. Y cuando eran personas, ahora que hablamos de ideologías, ligadas a la ideología de turno, no había mucho escándalo mediático. Ahora, Ricardo Moreno tiene un origen en el movimiento estudiantil, tiene un origen popular. Es una persona que ha luchado toda su vida por la educación pública de calidad en términos de educación superior. Y ahora es viceministro de Educación. Pues es un premio a su trayectoria, pero ni siquiera un premio. Es el reto que se le ha puesto de hacer el gran salto de la educación superior en este país. Y creo que es, pues, los resultados hablarán por su delegación. Ahora, frente al presupuesto, sí, el sector de educación ha tenido un salto presupuestal y esto tiene que ver con la ideología, tiene toda la razón. Nuestra ideología, nuestro conjunto de ideas pretende que sea la educación el motor de desarrollo de una sociedad, no la guerra, no las armas. Eso es ideología y lo aceptamos, esas son nuestras ideas. Claro, pero la pregunta es, ministro, ¿por qué ideológicamente priorizan la educación superior, que son los que votan, y no la educación básica, que es la que dicen muchos, es desde donde se debe empezar? Voy allá. Pasamos de un presupuesto en el gobierno pasado de 47 billones y damos un salto a 79 billones en el 2025. Saben ustedes que estamos en un momento de ajuste fiscal. No es el presupuesto que requería el Ministerio de Educación, pero el recorte no es simplemente educación, sino es generalizado por la realidad fiscal del país. El recorte respecto a lo que solicitó el Ministerio, no respecto al periodo pasado. No, la programación presupuestal la hizo la ministra Aurora y su equipo. Entiendo. Pero es un presupuesto generoso, insisto, un salto de 47 billones en el gobierno pasado a 79 en el 2025, en el que por supuesto hay un énfasis en la educación superior y tiene que ver con el respeto de quienes se dicen expertos en educación. Pues en el Ministerio de Educación Nacional también hay expertos. Esto no es una discusión de expertos contra inexpertos, sino es una priorización respecto a lo que creemos requiere el país. Las tasas de tránsito inmediato, que son, para explicar un poco esos palabrejas, las estudiantes que cursan su último año de básica y pasan a su primer año en pregrado de manera inmediata, pues son tremendamente bajas en Colombia. Son incluso de las más bajas de los países OCDE. Estamos hablando de un 39,7% en el 2021, es decir, vemos que hay un quiebre en la vida estudiantil de la juventud colombiana, que se da precisamente en el tránsito entre la media y la superior, y tratar de cerrar esa brecha pues es una prioridad para nosotros. Por eso, bueno, aunque hemos aumentado considerablemente la tasa de tránsito inmediato, pasamos del 39% al 43% en el último año, pues tenemos una meta de llevar esa tasa a niveles superiores al 50%. La tasa en lo rural es más grave aún. Estamos hablando de tasas del 21% en el año 2021. Ya la hemos llevado al 27%, pero necesitamos también en el mundo rural. Estos 9 billones nuevos, ministro, ¿son
especialmente para infraestructura. 9 billones extras respecto a este año son para infraestructura universitaria principalmente, ¿serán? No. Los 9 billones adicionales están distribuidos entre funcionamiento e inversión. Funcionamiento, usted lo sabe muy bien, es para cubrir gastos recurrentes, particularmente las del Sistema General de Participaciones, pero en inversión apenas tenemos 5,2 billones que tenemos que distribuirlos tanto en la básica, primaria, secundaria, como en la superior. Vamos a hacer un énfasis en la superior en 2 programas fundamentales. Primero, gratuidad. Llegar a la universalidad en términos de gratuidad. Eso es un compromiso que, debo decirlo con toda franqueza, se hizo en el gobierno pasado. Recuerdo, participé de las marchas estudiantiles que lograron ese éxito, y es un compromiso que como gobierno se honra. No, más allá de ideologías, fue un compromiso de Estado y se tenemos que seguir honrando. Y lo segundo, como usted bien lo apunta, el aumento de cobertura por la vía de la calidad, por la vía de profesoral y todo esto, pero también por la vía de el aumento en infraestructura y la construcción. Yo diría que ni siquiera construcción, la consecución de sedes universitarias. Claro, pero entonces ahí viene el debate y que creo que entiendo es para donde iba la pregunta de Sebastián sobre si priorizamos la educación básica o priorizamos la educación superior. No solo este gobierno, sino todos los gobiernos siempre han querido priorizar la educación superior porque en la educación superior tienen votos y los gobiernos quieren permanecer en el poder o los proyectos políticos e ideológicos y se olvidan de aquellos que son realmente el futuro de un país y que generan realmente transformaciones en las generaciones, que son los niños de la básica primaria, que son que son esos pequeños que no votan, que no tienen voz, que no tienen, pues que no van a aportar absolutamente nada a los proyectos políticos, pero que sí van a generar una transformación en el país. Y así lo han dicho varias misiones de educación. Tenemos que apostarle a la educación básica, a los primeros años, que es donde de verdad se gesta el futuro de una nación. ¿Por qué esa no es una prioridad para ustedes? No hay hecho que no sea una prioridad. Pero no es la de mayor presupuesto. Nosotros hemos encontrado que se ha hecho un trabajo enorme en el Ministerio de Educación Nacional por fortalecer la primaria, la básica y la secundaria. Incluso del reporte que me daban de los programas de alimentación escolar es que están muy cerca también de la universalización de la garantía del derecho y las tasas de cobertura no son tan graves como las que estamos viendo en la educación superior. Hay una brecha inmensa, pero fíjese que no es una priorización porque es que unos votan y otros no. Parece que digamos que tener esa perspectiva se aleja mucho de lo que dice el Plan Nacional de Desarrollo, no que es la garantía del derecho. Sino por todos los gobiernos que siempre priorizan a las juventudes que pueden salir a marchar, que pueden salir a votar, que pueden generar paros y se olvidan de los chiquitos. Pero yo no diría que todos los gobiernos priorizan la educación superior. Por ejemplo, las asignaciones a las instituciones de educación superior en el gobierno pasado, pues hablemos del 2022, eran apenas de 500.000 millones de pesos. Nosotros hemos elevado esos recursos a 1,6 billones de pesos en el 2024. Es decir, que no todos los gobiernos priorizaban la educación superior y mucho menos la educación superior pública como este gobierno. Nosotros sí tenemos un nivel de priorización que tiene que ver con las cifras que nosotros leemos en términos de la garantía del derecho. Y le voy a dar solamente una cifra. Mientras la tasa de cobertura bruta en educación superior en Bogotá asciende al 140%, en regiones como La Guajira, por ejemplo, está del 21,4%, sin hablar del Amazonas, que es del 7,7%. ¿Qué quiere decir esto? Que no se le está garantizando el derecho a la educación superior al joven que culmina la educación secundaria y que quiere seguir su tránsito hacia la educación superior. Pero además por algo fundamental, y esto es ideológico, lo acepto y lo pongo en esos términos, es que nosotros ideológicamente sí creemos que el desarrollo de una sociedad está en la posibilidad de tener la garantía del derecho a la educación superior y profesionalizarse. Y allí está la base fundamental del desarrollo de una sociedad. Sí, ministro, le quiero hacer una pregunta sobre eso. Me parecen interesantes los datos porque justamente cuando uno lee sobre política ve que muchos gobiernos de turno no le apuestan mucho a la educación porque los réditos políticos están a largo plazo, no se ven inmediatamente, entonces se van a apostar por la infraestructura, por ejemplo, que las vías
mejorías se ven inmediatamente. Usted menciona unas cifras interesantes, pero yo quisiera preguntarle ¿a cuánto tiempo es esa apuesta que ustedes tienen? Porque ustedes tienen 2 años más en el gobierno. ¿Cuál es el modelo al que ustedes le apuestan en la educación? Y quisiera que le tuviera en cuenta el tema, por ejemplo, de la inteligencia artificial. Acá se ha dicho muchas veces, no estudien carreras relacionadas, por ejemplo, con humanidades, estudien más cosas de programación, estudien carreras técnicas. ¿Ustedes cuál es el modelo que tienen en mente? Y, muy importante, ¿a cuántos años lo tienen presupuestado? Esa es una excelente pregunta porque lo que yo he podido observar en todas estas 2 semanas que me he encerrado a estudiar el tema y a hacer reuniones de empalme, por eso no he estado mucho en medios, es precisamente que lo que se proyecta en términos de educación para generar transformaciones exitosas no pueden ser medidas a corto plazo, tienen que ser medidas a largo plazo. Y yo muy particularmente tengo el ejemplo de lo que fue nuestro gobierno en Bogotá Humana. Hace poco se seguían abriendo las sedes de tanto de colegios como sedes universitarias que se dejaron proyectadas en una alcaldía que fue hace 10 años, 2012 al 2015, si no estoy mal, pero que hoy Bogotá cuenta, gracias a lo que se gestó hace 10 años, con 3 sedes universitarias en Bosa, un multicampus en Kennedy y otra en Ciudad Bolívar. 0 en el gobierno de Peñalosa, 0 en el gobierno de Claudia López. Por eso no podemos decir que todos los gobiernos priorizan la educación superior. 0 sedes universitarias en los gobiernos que continuaron. Y en el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional, del Gobierno de Petro, está proyectada la sede universitaria de Suba, que esperamos una respuesta a la alcaldía de Carlos Fernando Galán, que, como usted bien dice, priorizan la avenida Lo porque es que eso tiene unos réditos, pero no el lote para la sede de la universidad pública en la localidad de Suba, que la localidad de Suba tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Podemos estar hablando de una ciudad que no cuenta con universidad pública y que es prioridad para nosotros que estructuremos la universidad pública en Suba, que quizás no se haga en este gobierno porque usted lo ha dicho, nos quedan 2 años y un edificio que como se merece Suba no se hace en 2 años, ni la estructuración de los programas universitarios, ni mucho menos, pero por lo menos la voluntad política de la alcaldía que nos conceda un lote para hacerlo, porque pues obviamente la LO es la avenida que le generan más réditos políticos. Fíjense que ahí hay una diferencia, y es una diferencia ideológica entre 2 visiones respecto a la educación superior. Ministro, le quiero preguntar por la ley estatutaria de educación, que fue una tarea asignada por el presidente Petro a la exministra Vergara, pero que la ley estatutaria se enredó en el Congreso de la República. ¿Esa ley el gobierno tiene la intención de sacarla adelante, la ley estatutaria de la educación, o definitivamente no va a haber esa ley y se va a apostar en otros proyectos, otras iniciativas en el Congreso? ¿Y cuáles serían estas? Gracias, Oscar. Mira, la ley estatutaria es una deuda que el país tiene con la educación pública que data de 30 años atrás. Desde que se promulgó la ley de educación en el 94, se dijo que debía haber una ley estatutaria que reglamentara lo que el espíritu de la ley, y 30 años después todavía no la tenemos. La ministra Aurora hizo un esfuerzo incansable para poder cumplir con esa deuda. Infortunadamente, pues el trámite legislativo no tuvo éxito. Y esto, pues, si bien es una responsabilidad de la cartera de educación, también tiene que ver con el relacionamiento con el legislativo que tiene el gobierno nacional, y que encabeza, en este caso, pues el ministro Cristo, que es el encargado, pues, de tener ese relacionamiento. Con el ministro y el Consejo de Ministros hemos hablado de cuál deberían entonces ser las prioridades respecto a lo que se tramite en el Congreso de la República y internamente en el Ministerio también. Y nosotros queremos llevar a buen puerto pues esta deuda histórica a la ley estatutaria, pero creemos que hay que afinar la táctica para lograrla. No vamos a claudicar en la idea de tener una ley estatutaria de educación superior, pero así como lo hemos hablado a lo largo de esta entrevista, mi estilo y lo que yo quiero imprimir al ministerio es que empecemos con las prioridades, porque sería muy triste que, y en lo personal también,
que mi tránsito por el ministerio o los 2 años que nos quedan de gobierno pues se nos vayan en ilusiones en lo que pudo haber sido y no haya quedado nada, digamos, real, fáctico para la juventud colombiana. Así que nuestra táctica se está afinando para que escalonemos y por supuesto el relacionamiento con el Congreso tenga tenga un éxito, digamos, y no tengamos más decepciones en ese sentido. ¿Tienen ustedes planes, ministro, de transformar o acabar el ICETEX? Se lo pregunto porque más allá del alivio de algunas tasas que trajo la reforma tributaria del 2022, pues usted sabe que sigue funcionando como un banco. Tiene una cartera, paga intereses, etcétera, etcétera. ¿Tiene usted ganas de acabarlo o de cambiarlo radicalmente? Me gustaría, pero no es tan fácil. ¿Le gustaría? Me gustaría. Me gustaría porque como funciona como un banco, principalmente los dineros se van para las universidades privadas y no para las universidades públicas. No tanto por eso, sino porque yo fui víctima del ICETEX. Fui víctima en todo sentido del ICETEX, hasta del acoso, porque acosan. No sé si eso ya ha cambiado, pues espero que sí. Pero la capitalización sobre intereses, el acoso, insisto, o incluso la salida al mundo laboral empeñado, como sale uno del ICETEX, pues le coarta a muchos jóvenes las posibilidades de desarrollar sus no se descarta una gran reforma al ICETEX bajo su batuta. No la descarto, pero ya no alcanzan, es que les quedan 2 años. El tiempo es demasiado corto. Claro. Insisto, pues quisiera priorizar algunas cosas, pero en mi deseo sí sería transformarlo radicalmente. Ministro, yo sé que esto que le voy a preguntar no tiene nada que ver con su cartera, pero por eso le quiero preguntar en su condición del círculo primario del presidente Gustavo Petro, de quienes ya están pensando en el 2026, pues porque así mismo lo dijo el mandatario públicamente, ya tenemos que pensar en este proyecto progresista para las elecciones del 2026 porque queremos que continúe este plan que nosotros hemos planteado para Colombia. Y pues la noticia, sin duda alguna, internacional más importante para nosotros en estos momentos se llama Venezuela. Sí. Y Venezuela es un poco un espejo de lo que puede llegar a pasar aquí o no, dependiendo de cuál sea la reacción del gobierno nacional frente a lo que pasó con las elecciones. El presidente ha sido muy cauto y yo no lo quiero meter a usted aquí en problemas diplomáticos, sí, ni mucho menos. Pero la gente sí, y sobre todo quienes no están de acuerdo con el gobierno nacional, pues creen que todos los procesos, el proceso constituyente, el tema de las universidades, no realmente condenar abiertamente lo que está pasando allá, puede llevar a pensar, y es que aquí en el proyecto del presidente Gustavo Petro están de acuerdo con ese proyecto de Venezuela, del chavismo, y que continuó el presidente Nicolás Maduro. Y por eso le pregunto ya a usted directamente, como ideólogo, como quien está pensando en las elecciones del 2026 sobre Venezuela. Bueno, usted lo ha dicho, yo tengo que ser muy cauto porque el único que tiene autorización para opinar sobre esos temas es el señor canciller. Pero usted me está haciendo una pregunta ideológica y por supuesto se lo va a responder en esos términos también. El programa de gobierno de Gustavo Petro, si se lee con lupa ideológica, es diametralmente opuesto al programa desarrollado por el chavismo en Venezuela, por una circunstancia fundamental, y es que el programa del chavismo consistió en socializar la riqueza petrolera. Nuestro programa creo que lo repite, creo que es hasta redundante en ese sentido. Creemos que más que en la socialización de la riqueza, en la generación de la riqueza. Y aquí tenemos unas diferencias ideológicas con mucha gente, porque creemos que la generación de la riqueza reside particularmente en el trabajo, y en el trabajo de calidad o en el que pueda generar valor agregado. Y para eso la educación es fundamental. Eso en primer sentido. En segundo, nuestro programa sí está diseñado para que perdure en el tiempo, pero nuestro gobierno está diseñado para cumplir 4 años.
En ese sentido, hay otra diferencia diametral porque no nos interesa perpetuarnos en la Casa de Nariño, o por lo menos no bajo la figura del presidente Gustavo Petro. Por supuesto sí, en términos de nuestras ideas. Y esto me lleva a poner un solo ejemplo del que estábamos hablando ahora, sedes universitarias. Nuestra meta es tener 100 sedes universitarias nuevas, que no la vamos a lograr en estos 2 años que nos quedan, pero que sí podemos comprometer vigencias futuras para que se prolonguen esas ideas en el tiempo y tengan un final feliz en otros gobiernos. Esa diferencia fundamental con el proyecto venezolano nos pone incluso en términos de disputa que han sido pues públicos con el gobierno de Maduro, pero además hay una tercera sobre la cual yo me quiero referir, y es de dónde nace políticamente el presidente Gustavo Petro. Nace políticamente de un grupo que condena un fraude electoral en 1970 en Colombia. Y su vida, digamos, política se forjó alrededor de la condena al fraude electoral en Colombia. Y además, nosotros nos declaramos víctimas de un fraude electoral también en el 2018 y hemos sido quienes hemos pedido que se audite el Sistema Nacional Electoral colombiano. Es decir, que nuestra postura sigue siendo de rechazo a cualquier tipo digamos, de engaño democrático, pero ideológicamente nuestro programa y nuestro proyecto pues tiene un origen muy distinto al de Venezuela. Pues, ministro, yo le agradezco enormemente que haya venido aquí y haya respondido todas esas preguntas, unas de su cartera, otras del proyecto político del presidente Gustavo Petro que usted ha venido acompañando, y sobre todo, por lo que sé, la importancia de su figura dentro de ese grupo más cercano al mandatario. Por último, ¿cómo le va a usted con Laura Sarabia? A propósito de que están algunos muy molestos con ella, de que dicen que los ha alejado del presidente y no les da tanto espacio. No, bien, pues es que no tenemos mucha relación porque pues mientras estaba SAE en su lado y DAPRE por su lado, ahora hemos tenido un poquito más de relación, pero ha sido cordial. Pues digamos que apenas lo justo y necesario, sí. Pues, ministro Ariel Rojas, ministro de Educación, gracias por venir y aquí siempre a la orden. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.